la simbólica destrucción de la Torre de Babel en Francia. Para entrar en materia es importante que conozcamos las definiciones de lengua y dialecto. La Real Academia Española nos ofrece la siguiente definición para lengua: sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Mientras que el dialecto es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social de lengua. Desde el punto de vista lingüístico no existe una distinción clara entre ambos términos, pero como podemos deducir de las definiciones que hemos recuperado de la RAE, la lengua es un instrumento de comunicación delimitado e impuesto por un Estado, mientras que un dialecto es una lengua hablada, fruto de la voluntad de una comunidad de perpetuar una tradición heredada. Como bien es sabido por todos, en Francia encontramos una única lengua oficial, el francés. Sin embargo, en este país existe una gran variedad de lenguas minoritarias. En el territorio francés encontramos una auténtica Torre de Babel. No obstante, las propias políticas adoptadas por el Estado han sido las encargadas de destruir esta diversidad. Para comprender el nacimiento de la lengua oficial del Hexágono, es importante que conozcamos el movimiento jacobino durante la Revolución Francesa. Pero antes tenemos que remontarnos al 52 a.C., momento en el que termina la Guerra de las Galias y Julio César derrota a las tribus celtas, conquistando así la Galia. En ese momento comienza la romanización y en todo el imperio se impone el latín como lengua oficial. El galo, que era la lengua que empleaban hasta entonces, se transmitía de forma oral, por lo que su futuro tenía los días contados. En la Edad Media encontramos en Francia una clara frontera lingüística, conocida como la ligne Oc-Oil. Oc era la manera de decir sí en el sur del país durante la Edad Media y Oil en el norte. Esta última partícula afirmativa fue la que evolucionó hasta llegar a la actual, oui. La lengua occitana era la que se empleaba en la Francia meridional. Es una lengua que forma parte de la familia de las lenguas romance. Surge con la evolución del latín vulgar tras la caída del Imperio de Roma en el siglo V. Esta lengua es popularmente llamada provenzal, pero es una forma errónea de denominarla, ya que esta última es uno de los dialectos de la lengua d'Oc. En España encontramos un caso similar. Aunque los términos castellano y español están admitidos para designar la lengua que comparten España y muchos países de Sudamérica, es más recomendable emplear el término español, ya que es más ambiguo. De igual forma, es preferible usar el término castellano para hablar del dialecto de la región de Castilla. El castellano es un dialecto del español, al igual que el provenzal es un patois de la lengua occitana. La lengua del sur de Francia fue el vehículo de la cultura en Europa. Además, esta lengua es la madre de la primera poesía vernácula de Europa. La poesía trovadoresca portaba valores de la sociedad feudal: el honor, la guerra y el fin amor, es decir, el amor como una elevación del alma. La lengua occitana contaba con un ejército literario de gran envergadura y una embajadora singular, la reina Aliénor de Aquitania.
y no solo llegó a influir en la literatura del norte de Francia, sino que también fue reconocida por toda Europa. Un claro ejemplo fue Alfonso II de Aragón, rey de la península ibérica, que escribía en esta lengua y no en la suya. Esta lengua mantuvo su reputación durante mucho tiempo y fue la lengua de la administración hasta finales del siglo XV. A pesar de su prestigio, tras la Revolución Francesa, su destino fue el mismo que el de las demás lenguas regionales. En la Francia septentrional de la Edad Media se hablaba la langue d'oil. Esta lengua no contaba con la importancia cultural y literaria de la que gozaba la lengua occitana. Sin embargo, el franciano era la lengua que se empleaba en París y por consiguiente en la corte. El francien se convirtió en la base de la lengua francesa. El siglo XVI marca un antes y un después para las lenguas regionales, puesto que la Ordonnance de Villers-Cotterêts reconoce el francés como la única lengua oficial del Estado. Es decir, la lengua d'oil le gana terreno a la de Oc. Hay que subrayar que esta medida no fue adoptada contra las lenguas regionales, sino que intervinieron diversos factores. En primer lugar, la necesidad de agilizar una administración centralizada en la que la comunicación en lengua oficial se convertía en un requisito indispensable. Y en segundo lugar, el deseo de otorgarle mayor importancia a la monarquía, por encima de la que tenía la Iglesia, que empleaba el latín. En este periodo, la gran mayoría de la población francesa hablaba su lengua regional y el francés estaba reservado para las clases aristocráticas y la capital. Al éxito de esta empresa se unieron dos factores esenciales que contribuyen a otorgarle al francés el estatus de lengua literaria y la difusión necesaria. Primero, la emulación del esfuerzo realizado en Italia por Dante y el deseo de dotar al francés del prestigio de una lengua apta para vehicular ideas abstractas o poéticas, y no solo actos administrativos, plasmada tanto en la influencia de la Pléiade como en la primera traducción de la Biblia y la aparición del protestantismo como manera de acercar la religión al pueblo en su propia lengua. Segundo, la difusión del invento que revoluciona el siglo XV, la imprenta de Gutenberg, que permite una expansión sin precedentes de las obras en francés. La importancia y el prestigio del francés se consolidaron en el siglo XVII, gracias a la creación de la Académie Française y a la publicación de su primer diccionario. La Revolución Francesa también golpeó duramente a las lenguas vernáculas. Con este levantamiento nace la necesidad de la unidad de la nación, y los jacobinos defendían un Estado centralizado. Como instrumento unificador emplean la lengua de Molière. Este principio unificador supuso un auténtico genocidio lingüístico. Es a partir de entonces y hasta mediados del siglo XX cuando el Estado lleva a cabo políticas que relegan a las lenguas regionales a un segundo plano. El decreto del 30 de Vendimiario del año segundo, que equivale al 17 de noviembre de 1794 en nuestro calendario actual, fue el primer paso para alcanzar la unidad lingüística. Impuso el francés como lengua oficial del Estado
y desterró a las lenguas regionales que sólo podrán ser empleadas de manera auxiliar. Por tanto, el francés se convierte en la herramienta unitaria. Hay que añadir que los patuá perdieron su rango de lengua literaria, pasando a ser simples dialectos. Otro claro ejemplo de imposición fue la del francés en la enseñanza a partir de un decreto promulgado en 1792. Una de las figuras clave del proceso revolucionario es el abbé Grégoire. Este abad elaboró un informe y lo presentó a la Convención Nacional el 4 de junio de 1794. El nombre que él le otorgó al informe fue Informe sobre la necesidad y los medios para erradicar los dialectos y universalizar el uso de la lengua francesa. Elaboró el exterminio lingüístico defendiendo que era por la libertad de los franceses. Con este informe mostró que uno de los propósitos de la revolución era no solo imponer el francés, sino que también pretendía eliminar las lenguas vernáculas. Durante la Tercera República, de 1870 a 1940, se concluye la unificación cultural. Debido a la prensa, al reclutamiento militar y a la obligatoriedad de asistir a la escuela primaria, que además era laica y gratuita. Las lenguas regionales sufrieron un enorme estrago. La lengua de Molière se impuso en todos los rincones de Francia, destruyéndose así la simbólica Torre de Babel